Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Hoy os quiero mostrar cómo hacer estos deliciosos bocaditos de chocolate blanco con Red Velvet. Son unos bocaditos deliciosos, están buenísimos. Si os gusta el chocolate blanco y el maravilloso Red Velvet, no dudéis que os va a encantar este postre. Recomendado solo para muy golosos. Bueno, vamos a ver cómo hacerlo. Los ingredientes para el bizcocho son 250 gramos de azúcar, 2 huevos talla L, 300 gramos de harina de trigo, 250 mililitros de leche, 120 mililitros de aceite vegetal, colorante en gel rojo, 15 gramos de cacao en polvo sin azúcar, una cucharadita de vinagre blanco, una cucharadita de esencia o extracto de vainilla, una cucharadita de bicarbonato sódico y una cucharada de zumo de limón. El resto de ingredientes para hacer los bocaditos son queso crema, yo he utilizado una tarrina completa, en este caso tiene 175 gramos, nueces de pecan y unos sprinkles de chocolate para decorar y 600 gramos de chocolate blanco. Esta cantidad es un poco a gusto de cada uno, dependiendo de cómo queráis el grosor de las capas de chocolate, pues dependerá un poco los gramos que necesitáis. Yo le eché 800 gramos, pero he puesto 600 en los ingredientes ya que me parecen demasiado gruesas las capas. Lo primero que vamos a hacer es coger el molde donde vayamos a hacer nuestro bizcocho y vamos a ponerle un poquito de spray desmoldante y con un pincel de silicona lo vamos a estirar bien para que se cubran todos los recovecos. Ahora cogemos la leche, añadimos el zumo de limón, removemos un poco y dejamos reposar. Cogemos un bol, añadimos los huevos y los batimos. Añadimos el azúcar y seguimos batiendo hasta que tengamos una mezcla esponjosa y blanquecina. Añadimos el aceite y la esencia de vainilla. Volvemos a remover. Ahora le vamos a añadir el cacao a la harina y vamos a tamizar solo la mitad de la mezcla. Y lo batimos un poco, pero sin excedernos con el batido, solo hasta que desaparezca la harina. Ahora añadimos la leche, que ya se habrá cortado con el limón. Esto es justo lo que queríamos conseguir, que se cortara. A esto se le denomina buttermilk y es uno de los ingredientes que caracteriza a este bizcocho Red Velvet, que le da esa esponjosidad extrema que es espectacular. La añadimos a la mezcla y batimos. Ahora vamos a incorporar el resto de la harina y el cacao tamizado. Volvemos a remover hasta que esté totalmente integrado, pero insisto en que no sobrebatáis la masa. Ahora vamos a añadir el colorante en gel y removemos hasta que veamos que toda la masa ya ha cambiado de color. Ahora vamos a coger y vamos a incorporar el vinagre en el bicarbonato y lo vamos a mover un poco. ¿Veis como que se pone efervescente? Pues justo cuando esté así lo vamos a incorporar en la masa y lo mezclamos todo muy bien hasta que se integre por completo. Ahora introducimos la masa en el molde. Yo le he puesto un poco de papel albal por encima para que no se me rebate y lo vamos a hornear a 180 grados unos 50-60 minutos. Una vez horneado lo sacamos y lo vamos a dejar reposar al menos 10 minutos en el molde y luego lo vamos a desmoldar. Como veis sale facilísimo, con estos moldes es una delicia. Y nada, lo dejamos enfriar por completo. Mientras se nos va enfriando el bizcocho vamos a ir derritiendo al baño María el chocolate. También podéis derretirlo en el microondas. Una vez que nuestro bizcocho esté frío por completo, lo que vamos a hacer es, con las manos muy limpias, desmenuzarlo en un bol, tal y como veis en la imagen. Ahora vamos a añadir el queso crema al bizcocho desmigado y lo vamos a ir removiendo hasta que se integre. Si veis que no podéis con algún utensilio, pues utilizar las manos. Ahora preparáis el bol o el recipiente donde vayáis a hacer el chocolate y yo le he puesto un papel sulfurizado para que luego me sea fácil desmoldar, porque si no va a ser una locura con el chocolate. Una vez que ya tengamos el chocolate totalmente derretido, vamos a incorporar la mitad más o menos del contenido del chocolate en la base del bol y lo vamos a extender bien por toda la base e intentar dejar más o menos el mismo grosor por todos sitios.
Lo vamos a refrigerar unos 15 minutos para que endurezca un poco. Una vez que haya endurecido, vamos a coger la mezcla de Red Velvet y vamos a ponerle una capa encima del chocolate. Tenemos que tratar de que quede bien compactado y apretado para que no se nos desmenuce a la hora de cortarlo. Y ahora ya lo único que nos queda es echarle por encima el chocolate restante y hacer otra capa fina por toda la superficie. Lo que vamos a intentar es dejarlo lo más recto posible y lo más igualado posible por todas las zonas. Y ya por último, antes de que endurezca, le añadimos unas nueces de pecan y unos sprinkles de varios chocolates. En este caso son de chocolate negro, blanco y con leche. Los espolvoreamos por encima y lo dejamos enfriar. Una vez que esté totalmente endurecido, le vamos a retirar el papel. Como podéis ver, sale con mucha facilidad y ya tendríamos listo nuestro chocolate para cortar. Bueno amigos, y así es como se vería. Podéis hacer trocitos más pequeños, trocitos más grandes, eso ya como más os guste. Son deliciosos, están espectacularmente ricos. La combinación del chocolate blanco con el bizcocho Red Velvet es impresionante, así que os recomiendo que lo hagáis, porque no os vais a arrepentir. Bueno amigos, y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor regaladme un like. Y si queréis ver más recetas mías, pues suscribiros a mi canal. Muchas gracias y hasta pronto.